Pablo Ochoa, ministro de Agricultura y Ganadería, está con nosotros esta mañana. Usted recuerda que hace unos días, la semana pasada, para ser más exacto, conversamos con el director del sector agropecuario del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, el señor Esmaján, y pues obviamente vino con sus cifras, con sus datos, y dijo, entre otras cosas, que el ministro de Agricultura y Ganadería mentía respecto a las cifras. Dijo además que ha venido en decrecimiento la agricultura en nuestro país y que el mejor repunte, que la mejor época del partido o de la agricultura fue cuando gobernaba el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Así que vamos a revisar ahora las cifras, vamos a escuchar, como es nuestra obligación, también al ministro de Agricultura para que nos comente sobre temas importantes. Eso, ¿no? Pero además hay que hablar también sobre el tema de la entrega de los paquetes agrícolas. Ya se ha terminado con la fase de la entrega de los paquetes agrícolas para el maíz y por la siembra que viene de frijol, pues obviamente se va a comenzar con la entrega también de los paquetes agrícolas en términos de cultivo de frijol. Así que, ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Romeo, es un gusto compartir Bueno, con vio la usted, entrevista, supongo, ¿no? Sí, oí algunas de las cosas que dijo el señor Esmaján. Ajá. Bueno, está en campaña política, pues sí, en campaña política, ya sabe. Pero yo digo que está bien que vengan a ofrecer cosas, ¿verdad? A hacer promesas, que al final no se sabe si se van a cumplir, pero que hagan promesas. Lo malo es que vengan a mentir. ¿En qué mintió él? En casi todo lo que dijo. Ajá. Primero, las promesas, ya sabemos lo que ha pasado con la agricultura en los periodos anteriores a este gobierno. Aquí tengo para comprobar todo lo que él dijo. Eso que la agricultura estuvo bien en la época de los gobiernos de Arena. Aquí tengo esta gráfica que viene desde 1972 hasta 2012 y muestra exactamente cómo el decrecimiento se dio precisamente en la agricultura en los periodos que gobernó el Partido Arena. Yo no es que esté, por supuesto, atacando al Partido Arena, porque yo no estoy en campaña política ni soy político, pero tampoco puedo aceptar que se venga a mentir respecto a lo que se está haciendo. ¿Cuándo tiene repunte? Aquí están las cifras de 1994, 96, 98, 2006, 2007. Esta es una tendencia a la baja exactamente. Empieza a subir en el 2008 y así va hasta 2012, que están los datos acá, que es una muestra palpable de lo que él dijo es totalmente falso. Esta es la contribución del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto del país. Entonces, de una vez muestra que lo que dijo no es cierto. Ahora, ministro, ¿cuántas manzanas se cultivan hoy, por ejemplo, de maíz? ¿Cuántas de frijol? No solo para poner como ejemplo los granos básicos, los principales, los que más consumimos los salvadoreños y salvadoreñas. Digo, comparado con las administraciones anteriores. Sí, sí, manzanas de maíz. Aquí tengo el dato de la producción de maíz. Pero lo importante tal vez no sean las manzanas. Lo importante es la producción. No, es que yo sé, después quería, esa era la siguiente pregunta, o sea, ¿cuánto rinde cada manzana? Porque probablemente usted puede sembrar 20 manzanas, 30 manzanas, pero el rendimiento por manzana es menor que cuando usted cultivaba 15, por ejemplo, ¿no? Así que creo que es importante también saber cuál es el rendimiento que está, o cuántos quintales está obteniendo por manzana. De eso depende mucho la calidad de la agricultura, obviamente. Sí, se han dado varias cifras respecto a al rendimiento por manzana. Algunas acercándose y otras lejos de la realidad. Lo que nosotros hemos comprobado en las últimas dos cosechas es que el rendimiento por manzana anda rondando los 60 quintales por manzana. Eso es lo que anda rondando el rendimiento. ¿Y por qué se trata de decir de que el rendimiento por manzana es bajo? Y es precisamente por la disposición de este gobierno de apoyar a los productores locales y comprarles la semilla mejorada, que ha sido gestada desde el CENTA y que se verifica todo su desarrollo en el tiempo y los rendimientos que está dando. Está totalmente comprobado que la semilla que se produce para sembrar en el país supera en muchos casos la semilla que se ha estado comprando importada. De ahí, por ejemplo, la cosecha récord del año anterior, sí. del año anterior, 20.300
quintales de maíz. Entonces, es una cantidad de cosas que se dicen acerca de la agricultura, precisamente porque la agricultura está en todo el país, tiene una incidencia en el sentir de la gente y en una época de campaña política es natural que se ataque de esta manera a este sector. Pero aquí están las cifras más contundentes, que son las que pueden mostrar cómo está la situación. En maíz, como dije, se produjo en la última cosecha. En la anterior se habían producido 16.639.000 quintales. La última cosecha, 20.368.000 quintales. En frijol se produjeron en la anterior 1.426.000 quintales. En la última cosecha, 2.371.000 quintales. Y sí hubo una baja leve en el sorgo, que se produjeron en el anterior 3.123.000 quintales y en la última cosecha 3.400.000 quintales. Entonces, en total de granos básicos, una cosecha comparada con la otra superó el 21% la última cosecha. E igualmente se habla bastante del café, que seguramente me va a tocar ese tema porque no deja de estar en los medios, no deja de estar latente ahí, y con alguna razón, pues, pero hay respuestas para eso. El café, inclusive, la cosecha anterior fue de 1.750.000 quintales y la cosecha anterior había sido de 1.624.000 quintales, es decir, no hubo una disminución en la cosecha anterior. La pregunta es, ¿de cuánto va a ser esta que viene, no? Sí, esa pregunta... Con el tema del arroz y todo eso, esa pregunta pero antes del tema del café, ministro, porque tiene razón usted, es un tema importante también y sensible para la economía del país. Creo que es importante continuar hablando sobre el tema de la producción de los granos básicos, ¿no? Del frijol, del maíz, del arroz mismo, incluso de los otros rubros como es la caña de azúcar. Pero la pregunta es, ¿nosotros ahora dependemos menos de otros países en cuanto a temas, por ejemplo, de hortalizas, que ha sido como una debilidad que ha traído o que ha venido arrastrando el país? Y bueno, ¿y cómo es la relación comercial con los demás países? Porque incluso hablando aquí con el director departamental del Partido Arena, decía, mire, lo que pasa es que por un lado, si bien puede haber algún apoyo a la agricultura, pero por otro lado abren las fronteras y permiten que entre una cantidad de frijol y maíz y que les viene a botar el precio y el mercado a los productores salvadoreños, ¿no? Y eso pasa también en el rubro de los lácteos, por ejemplo, me decían. Mire, en frijol y maíz para el consumo humano estamos produciendo lo que más allá de las necesidades propias. Es más, hay frijol y maíz disponible en el mercado. Y si eso fuese cierto, los precios estarían arriba y los precios han venido a la baja consistentemente. 50 centavos, 45 centavos una libra de frijol, 12, 14 dólares un quintal de maíz, que llegó a 40 y el frijol llegó hasta unos 75. Entonces eso muestra que no es cierto esa condición. Y en el tema de las hortalizas, por ejemplo, el año pasado se produjo la cosecha anterior se había producido 3.271 quintales. En la última cosecha, que ha sido también récord. 3.000 o 3 millones. No, en miles, 3.200, es un rubro que todavía está incipiente, naturalmente, pero subió el tema de hortalizas de una cosecha con la otra el 72%, y es la mejor cosecha de hortalizas que se ha tenido en la del último año, porque hay una cadena de hortalizas en el plan de agricultura familiar que se le está incentivando mucho y se está haciendo bastante al respecto. Igualmente, hasta en el tema de frutas, todos, a excepción del sorgo, y aquí están los datos, que estos sí son los reales, los que manejamos en el ministerio, los que se pasan al Banco Central de Reserva, los que saldrán publicados en la revista del Banco Central de Reserva,
no sé de dónde toma el señor Esmaján los datos que presenta, porque siempre dijo trae que unos datos tergiversados. Efectivamente. Pero no es cierto, porque estos datos están en el Banco Central de Reserva. Entonces, a excepción del sorgo, que tuvo una baja y que debemos de superarla, por supuesto, todos los otros rubros de la agricultura subieron, todos sin excepción. Pero eso es por qué. Y hablando de nuevo cómo se apoya al sector agropecuario. Esta gráfica es el gasto histórico o la partida destinada del presupuesto en los últimos años respecto al sector agrícola. Una tendencia a la baja, acuérdense, dijeron, aquí lo que vale es la maquila, servicios logísticos, servicios financieros, y con eso vamos a desarrollar nuestra economía. Entonces la agricultura se abandonó y se llegó a estas condiciones. Y aquí está cómo viene el presupuesto desde que entró este gobierno para tratar de reactivar la agricultura. Se está destinando mucho más recursos. ¿Y en cifras concretas cuánto más se está destinando para la agricultura, ministro? Bueno, en el 2009 se destinaron 57 millones, que era el presupuesto que se había destinado un año previo para la agricultura. En el 2012, 72 millones. Pero no es solo esto, porque en el programa de agricultura familiar se financia con otros recursos. Varios fondos FIDA, hay alrededor de 39 millones que se están destinando para eso, para un periodo de 3 años. Los fondos BESIE, que son también otro préstamo que estuvimos gestionando y luchando porque se concediera, de 60 millones para ejecutarse en 3 años. Entonces, si sumamos todo eso, de ahí apoyos que vienen, por ejemplo, de FAO, tenemos varios programas con FAO que también destinan una importante cantidad de recursos justa y otra cantidad de recursos que se van sumando al sector agrícola. A ver, ministro, en este tema sí es importante un antes y un después, ¿no? Es decir, por eso es que yo insisto bastante con cifras, de verdad. No tenemos, digo yo, no tendríamos por qué dudar de las cifras que está mostrando el ministro de Agricultura en esta mañana, pero sí es importante un antes y un después. Un antes en cuanto es la cantidad que se cultivaba, por ejemplo, de maíz antes de esta administración, y cuánto se cultiva hoy durante esta administración. Cuánto se cultiva, por ejemplo, en frijol. Insisto sobre eso porque me gustaría tener una comparación de la cantidad de manzanas que se cultivan por temporada, digamos, o por cosecha. Si bien es cierto, ahí hay un factor importante, lo que decíamos al principio. Usted puede cultivar, decíamos, 20, 25 manzanas de frijol, pero el rendimiento por manzana probablemente no sea el mejor. Claro. Por lo tanto, si usted cultiva 15 manzanas, pero si tiene buena asistencia técnica, o tiene un buen tratamiento, digamos, ese cultivo podría rendirle más que 20 manzanas, ¿no? Por eso es importante no solo la cantidad de manzanas que se están cultivando en diferentes rubros, comparado con otras administraciones, sino la cantidad de quintales por manzana que está rindiendo ahora en esta nueva administración. Sí, como dije antes, no traigo las tengo disponibles, las puedo hacer llegar, Romeo, pero no traigo las cifras de manzanaje. Me limité a las cantidades producidas, los paquetes entregados y todo eso. Que vamos a hablar de los paquetes que viene a sumar cantidades, lo que realmente está aconteciendo. Y usted tiene razón, para hacer comparaciones reales, tomando en cuenta todas las variables, habría que tomar todos esos datos. ¿Hay más campesinos trabajando en esto? Por supuesto que sí, y una cifra lo demuestra. El censo agropecuario 2008, que yo tengo serias dudas de la calidad de datos que haya generado ese censo. ¿O de la veracidad de los mismos? De la veracidad de los mismos. Tengo serias dudas. ¿Y por qué tengo serias dudas? Porque con ese censo se estaba haciendo la entrega de paquetes agrícolas, pero había cantidad de gente reclamando que no les daban a ellos,
que eran agricultores y que no se habían sido tomados en cuenta. Entonces eso implicaba que la cifra que tenía ese censo no era la correcta. Y es cierto. ¿Qué es lo que sucedió? Yo llegué... O sea, en ese censo habían personas que no necesariamente necesitaban de un paquete agrícola, ¿me quieres decir? No, al revés. Muchas más personas que son agricultores necesitaban de ese paquete agrícola y que no se habían sido tomadas en cuenta. Quiere decir que la cantidad de agricultores que hay en el país es superior a la que registraba ese censo. Claro. Y eso quedó demostrado cuando yo llegué el año pasado en septiembre y había oído las quejas de la gente. Yo dispuse que actualizáramos los datos y nos fuimos a todo el país a recoger, a fortalecer el padrón, digámosle así. ¿Qué es lo que resultó? De 325,000 empadronados, el padrón subió como a 433,000. Más de 100,000 familias no habían sido tomadas en consideración. ¿Por qué razón, ministro? No sé por qué razón. En el censo del 2008 no se Ahora, hizo todos los que estaban empadronados en esta primera cifra, 325,000, ¿todos eran agricultores realmente? Todos eran agricultores, ¿sí? Realmente. ¿Todos merecían este paquete agrícola? Bueno, ahí en todos los ambientes de cuecen habas, como dicen, ¿verdad? Siempre resulta más de algunos picarillos por ahí que se meten en el padrón y no son agricultores, pero es una minoría y son los que la gente denuncia que le dieron a fulano, que es un bolito por ahí y que le dieron el paquete y que lo fue a vender. Siempre resulta eso. Imposible controlar a toda la población desde sentado de un escritorio o no importa los recursos que le pueda poner, pero siempre es muy difícil. Entonces, pero esa es una mínima cantidad. Pero lo que hoy ha resultado de los que demandan, que son agricultores y que demandan paquetes agrícolas, supera los 430,000 personas. Nosotros este año hemos tenido, aunque vamos a tocar el tema, pero hemos tenido cierto problema porque nos dispusimos a entregar 375,000 paquetes. Se habían entregado 310,000, pero el presupuesto alcanzaba para 375,000. Hicimos un ajuste adicional y compramos al final 379,000 paquetes. Bueno, pero sí ha quedado gente aún que no tiene paquete. Primero los que ya están empadronados y otros que aún no están empadronados. Quiere decir que la población que se dedica a la agricultura es mayor. Bueno, pero ¿por qué será? Precisamente porque están recibiendo una cantidad de incentivos que tal vez en el pasado no estaban interesados en cultivar, pero hoy a través del programa de agricultura familiar están recibiendo una cantidad de incentivos que los meten en el ambiente y dicen, ok, hoy es tiempo de entrar en este tema de la agricultura. Disponen de una parcelita, no hacen mucho. Son pequeñas parcelas porque son realmente... ¿Y qué tipo de asistencia les dan ustedes a estos agricultores? Digo, de estos del componente de agricultura familiar, ¿no? Eso hay una cantidad grande de incentivos que se les dan. Entre ellos, se le apoyan con huertos caseros, con módulos de aves, con sistemas de microrriego, con parcelas de hortalizas. ¿Y esta es agricultura de subsistencia, ministro? Esta es agricultura de subsistencia que estamos apoyándolos para que salgan de esa condición y puedan tener excedentes de ingresos que les permita, ir mejorando sus condiciones de vida. Le damos plantineros artesanales para que árboles frutales, escuelas de campo, o sea, hay una cantidad de escuelas de campo. Solo con la FAO, en el 2013 se ejecutó una enorme cantidad de escuelas de campo. 44,000 familias fueron capacitadas en uno de los programas. Se les da filtros purificadores de agua, se les da estufas mejoradas, es decir, ahorradoras de leña. Se les da sistemas de agua grises, pequeños sistemas de agua grises para que mejoren sus condiciones de salubridad. Se hacen talleres hogareños,
Se crean espacios domésticos inclusive para que mejorarle su condición de vivienda. Y así, ¿Qué cantidad de familias son estas? ¿Cuántas familias están acogidas a este programa de agricultura familiar? ¿Y qué hacían antes estas familias? Las familias acogidas al programa de agricultura familiar superan las 300.000, pero están dispersas en diversos programas. ¿Eran familias que antes hacían algún tipo de actividad o se dedicaban siempre a la agricultura? Eran familias que estaban siempre haciendo su pequeña milpita para su mera subsistencia, y hoy le estamos apoyando con todos estos aspectos para que puedan salir de esa condición. Solo en el programa de la FAO hay 34.970 familias que se atendieron en el 2012. De ahí con los fondos FIDA, tenemos 3 programas importantes, uno se llama Prodemoro, que está en la zona oriental, otro Prodemor central en la zona paracentral, y Amanecer Rural, que es un programa que vamos a despegar ahorita mismo, que va en esta misma dirección para apoyarlos en 10 cadenas productivas. Entonces, todo esto tiene una orientación integral, es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. El propósito final y el fundamental en todo esto debe ser, primero, lograr por lo menos no depender de la producción de otros países, es decir, ser autosuficientes en el tema de los granos básicos de la agricultura y, por supuesto, ver cómo cada vez se hace o rinde más, ¿no? Cada manzana de cultivo que se hace en el país, sobre todo de maíz y frijol, que es muy necesario, que es parte de la dieta básica de los salvadoreños y salvadoreñas. Hay otro rubro importante que es la ganadería. Vamos a hablar de ello cuando regresemos y cómo se está manejando también este tema, cómo se les está apoyando realmente a los ganaderos de nuestro país a nivel nacional. Pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso conversando con el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Ochoa. Mire, si usted quiere escribirnos, pues obviamente lo puede hacer a través de las diferentes redes sociales, también a través de Romeo Lemus AM. Si quiere hacerle alguna pregunta o comentario al señor ministro de Agricultura, que está con nosotros, también a través de el Twitter del canal, de Canal 12 o de Noticiero Hechos, puede también hacer sus preguntas o comentarios. Respecto al tema específicamente de la ganadería, ministro, me gustaría también saber cómo están trabajando y qué están haciendo con la producción, porque también existía la denuncia de que de repente se abrían las fronteras, ¿no? Para que viniese producto de otros países, que son muy fuertes en la producción de leche, por cierto, en la ganadería, y que no era de la mejor calidad, decía el director nacional agropecuario del Partido Arena. A ver, ¿cómo están ustedes apoyándoles a este sector también, el sector de ganaderos en el país? Mire, es un tema que ciertamente en los 2 últimos meses se ha tenido un problema con esa apertura de fronteras, pero déjeme explicarle. ¿Qué pasó? ¿Con qué frontera? ¿Con la frontera de quién? ¿De qué país? De Nicaragua y Honduras específicamente. En un determinado momento se dispuso en el ministerio hace unos 3 años que debían de hacerse inspecciones de origen para las empresas que exportaban productos lácteos a El Salvador. Y en base a las capacidades y a las condiciones de inocuidad y sanidad que tuviesen esas plantas, se les fijaba la cantidad de productos que se le podían recibir en El Salvador. Pero empezó esto a moverse de una manera no en esa condición, sino que a traer excedentes de esas capacidades mismas, que era lo que se sospechaba ahí, que hubiera triangulaciones de otros que le llevaban a X persona autorizada y lo mandaban a El Salvador. Por eso el tema de cuotas, aunque la importación de esos productos por los tratados de libre comercio está libre en cualquier cantidad, pero había que protegerlo por el lado de inocuidad, de capacidades. Esa era la razón de las cuotas. Un grupo de importadores de El Salvador presentó una demanda en la Corte por las tales aparentes cuotas, que en realidad eran capacidades de planta como para poderle recibir un producto por las inspecciones de origen. Es la Corte Suprema de Justicia, en lo contencioso, la que ha ordenado que se les
abrir la frontera en esas condiciones, es decir, a cualquier cantidad. Y nosotros estamos en los... ¿Es la Corte Suprema de Justicia la que ha ordenado eso? Exactamente, sí. ¿Y sobre qué parámetros? Sobre el parámetro de la libre importación que hay, basado en los tratados de libre comercio. Entonces, sin tomar en consideración que de esa manera pueden entrar productos contaminados. Y entonces la herramienta que nos queda a nosotros es fortalecer la parte de vigilancia por sanidad vegetal y la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio. Ahora, en esa resolución, ministro, la Corte Suprema de Justicia, ¿no? La Sala, supongo yo. No, es lo de lo contencioso. De lo contencioso administrativo. Sí, sí. A ver, pues sí, la Sala de lo contencioso administrativo. Correcto. Iba a decir, bueno, pero ella dice, apegado, ¿no?, a los convenios internacionales, a los tratados de libre comercio, pues obviamente hay que cumplir con eso. Correcto. Pero no necesariamente está diciendo, y que entre el queso que quiera y como esté. No necesariamente está diciendo eso, pero ya habían acuerdos en base a todo eso, la cantidad de inspecciones que se podían hacer, también en convenios bilaterales con Honduras y Nicaragua, y centroamericanos inclusive, la cantidad de inspecciones que se podían hacer. Y ahí está limitada por esos convenios la cantidad. ¿Y eso afectó al sector ganadero del país? Digamos que lo está afectando, en este momento, y nosotros hemos presentado los alegatos correspondientes a la sala, justificando de por qué se han definido esas cuotas. Entonces, sí hay un problema, es real, lo estamos manejando con legalmente, digamos, pero tampoco es que se hayan abandonado a los ganaderos, al contrario, estamos en una lucha conjunta para que esto se revierta, esta disposición se revierta. Y por otro lado, nosotros estamos diseñando todo un sistema de inspecciones en las fronteras a fin de evitar que entren productos por lo menos contaminados. Eso es lo único que podemos hacer y en eso estamos haciendo... Eso se supone que ya estaba funcionando, ¿no? Se supone que estaba funcionando, pero como le dije... Es decir, que no hay garantía de que no hayan estado entrando productos contaminados de aquí atrás. Sí, con unas inspecciones programadas, digamos, que si usted trae 100 furgones con eso, que el único que le pueden inspeccionar es el 3%. Eso no es nada. Entonces, lo que hemos dispuesto es que vamos a hacer más inspecciones, aún viendo que los acuerdos bilaterales que se tienen o centroamericanos que se tienen no nos permiten abrirnos en esas condiciones, porque sí estaríamos en riesgo de que entren muchos productos en condiciones malas, dañinas para los consumidores del país. Esa es como una parte, de alguna manera, fronteriza, ¿no? Es una parte fronteriza. Quiero preguntarle, bueno, si tiene esta situación difícil o complicada o que está afectando al sector ganadero en este país en este momento, producto de esa resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte, bueno, hay que tomar acciones internas para proteger o para fortalecer el sector. Por eso le preguntaba, más allá de eso también, ¿qué otras acciones se están tomando? Naturalmente, bueno, el gobierno es cliente del sector ganadero en el tema vaso de leche. El vaso de leche es leche fluida, leche producida nacionalmente, y ahí se ha beneficiado por lo menos a 3.000 ganaderos que están en el tema. Y estamos viendo cómo se apoyan a ganaderos que todavía no pueden participar de este programa porque por las distancias donde se ubican, por las condiciones en que producen, y estamos en la disposición de poner plantas procesadoras de leche que permitan hacer los análisis bacteriológicos que haya que hacerle a la leche, porque la leche también que se le va a dar a los niños tiene que estar en condiciones apropiadas, ¿no? Entonces, en eso se está trabajando para que luego de que implementemos este sistema de abastecimiento, digamos, de leche, entonces puedan esta gente participar. Pero por otro lado, se les está ayudando también en la cadena de lácteos, se les está apoyando en el programa de agricultura familiar, y todos los que están participando en ese programa han tenido una mejora sustancial. Por ejemplo, bajaron sus costos de producción y subieron el precio de la leche. Eso quiere decir que sus ingresos se les mejoraron. Se les ha capacitado con escuelas de campo. Se han generado unas variedades de sorgo
que están produciéndose en el CENTA para que ellos puedan adquirir esas semillas y generar alimentos para los animales, para el ganado con alto poder nutritivo. Entonces, de esta manera pueden ir también mejorando sus condiciones. Ciertamente requiere de más ayuda, eso es real. Es que en El Salvador decir que todo lo vamos a arreglar en este periodo de 5 años, eso sería mentir. Nosotros estamos entrando en un proceso tratando de dejar sentadas las bases para que a futuro se le pueda dar continuidad a programas que son eficientes y que han mostrado tener éxito y que estos se vayan fortaleciendo cada vez más. Ok, vamos a escuchar a Roxana Webb, tiene comentarios ya a través de las redes sociales. Gracias, Romeo. Muy buenos días para ti, para tu invitado y por supuesto para ustedes, amigos televidentes. Ricardo Hernández dice, ¿se construirán regadíos frente a uno o unos inviernos muy inestables? Que no llueve o llueve, no se ven bien definidos como muchos años, dice. Sapo Racing, el daño de la roya, según informe hecho por un beneficiador en La Libertad, dice, es del 80%. Se les olvidó como MAG incluir la broca, la cual ya esta afecta, dice, a los cafetales. Se pide más seriedad al ministro de Medio Ambiente también, dice, para la problemática del café. El otro problema que existe se llama FICAFE, el cual difícilmente, dice, con la cosecha malísima que tendremos y los precios bajos se podrá cumplir. Juan Ventura pregunta por qué tienen que desmentir tanto. También vamos a conocer algunos de los comentarios en Twitter. Por ejemplo, Morales Oseguera dice, manifestación de gente ha cerrado por camiones instalaciones del Ministerio de Agricultura en Santa Tecla. Y pregúntele de la deuda que tienen con los productores de vivero de café, dice. Viveristas cierran MAG de Santa Tecla por el no pago de las plantas de café. Regreso contigo, Romeo. No, yo le paso inmediatamente la palabra al ministro para que conteste a algunas de esos comentarios. Ministro. Bueno, la primera está referida a los sistemas de riego. Nosotros con los fondos de BESIE que van a empezar a ejecutarse a partir del siguiente mes de agosto, tenemos lo que le llamamos fondo competitivo. ¿Qué es esto? Hemos destinado alrededor de $5 millones que van a ser fondos que se van a destinar para transferírselo a quienes quieran desarrollar sistemas de riego, fondos no reembolsables, que quieran desarrollar sistemas de riego. Nosotros como gobierno ponemos una parte, ellos ponen la contraparte y de esa manera se puede mejorar las condiciones de riego, además de lo que vamos a hacer en Zapotitán, en la Lempacaguapa y todas esas zonas también que ya están programadas y que se van a hacer con los fondos provenientes de ese préstamo. En cuanto a la parte esta de los viveristas y más bien la parte de apoyo a la caficultura. Mal hubiésemos hecho si empezamos a disparar al aire, como decimos, hacer cosas sin ninguna planificación. Este es todo un plan que tengo acá, que se ha desarrollado en el CENTA con técnicos provenientes, con muchísima experiencia que hemos contratado, provenientes de entidades que antes trabajaron el tema del café. Y este es un plan que mañana precisamente vamos a presentarle a los cafetaleros. Es un plan integral para destinar unos recursos que tiene disponible el gobierno, inicialmente de 5 millones, para que juntamente con ellos podamos definir el mejor destino de estos recursos. ¿Y cuál podría ser el mejor destino de esos recursos? Bueno, el mejor, aquí hay una propuesta, ¿Cuál es la propuesta? Entregarles incentivos a los productores. Con esto de la roya hubo una pérdida que debemos de considerar. Es un dato muy del fuerte. 80%, decía la persona que nos está describiendo. No sé si esta cifra es a nivel nacional según el dato y la investigación de esta persona o es a nivel del Departamento de la Libertad, porque decía que estaba escribiendo del Departamento de la Libertad y que había hecho un estudio y que según el informe es el 80%, ¿no?, de pérdida producto de la roya. Miren, nosotros tenemos 80% de pérdida. No, lo que pasa es que hay fincas que estaban totalmente descuidadas, que fueron atacadas integralmente por la roya y tendrán pérdidas muy altas en realidad. Pero eso es motivado por el cuidado de la finca.
por las condiciones climatológicas, por la vejez de los cafetos, por las variedades de café que están susceptibles a la roya. Entonces, si hay fincas probablemente en esa condición, pero yo aquí tengo un gráfico que muestra, dice, aquí están las condiciones de roya como estaban febrero, abril y junio. En febrero todavía eso estaba muy fuerte, en época bien seca, por supuesto. Estaba en algunos casos, en algunas cordilleras, hasta en un 60%. Ya en abril había bajado al 25%. Y en junio la afectación de la roya en sí está en el 4%, en un promedio del 5%. Eso es a nivel nacional. A nivel nacional. Bueno, pero es que eso es lógico. ¿Qué es lo que pasa con la roya? La ataca, la hoja se muere, se cae. Viene el invierno, viene la nueva época de lluvia, salen nuevas hojas y por lo tanto la roya aquella... ¿Ya no están contaminadas? Ya no están contaminadas. Para eso se están entregando una cantidad de insumos que se les ha entregado a los pequeños cafetaleros. No les podemos dar a todos porque no hay recursos para todos, pero se ha entregado una importante cantidad de recursos para que esto no vuelva a tener ese brote tan fuerte como hubo. Y la estimación hasta este momento, aquí tengo también análisis hechos por técnicos que saben y que tienen muchísima experiencia, y pudiese haber una afectación final de aproximadamente el 30% con respecto a la cosecha del año anterior. Esa es una estimación bastante fuerte y que tiene que tener un impacto grande. Pero, por otro lado, tenemos... Si quiere, ministro, hacemos una pausa comercial. Me están pidiendo una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar hablando de esto, pero es importante esta cifra. La afectación, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, finalmente, del tema de la roya podría ser en un 30% a nivel nacional, ¿no? Eso es. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Usted sabe que ha habido una disputa entre, obviamente, el gobierno, de alguna manera el sector cafetalero, de algunos cafetaleros en el país, un grupo de cafetaleros que dice, mire, lo que pasa es que no se le ha dado a la caficultura la importancia que se merece. Por un lado, hay una retención que se hizo a través de Procafé y no se ha devuelto, y el ministro me dice, es un sector tampoco no muy responsable, ¿no? En términos de que pues tienen unas deudas también y tampoco quieren aportar mayor cosa, lo quieren un poco medio regalado todo, decía usted, ministro. Bueno, en cafetaleros hay gente muy responsable. Y otros que no. Y hay algunos que no son responsables, hay que decirlo pues, ¿verdad? Hay gente, pero en general, el tema de Procafé, que es lo que trae esta plática, ese fondo se dice... no es de Procafé, el fondo sí es de los cafetaleros y es de 50 centavos por quintal exportado. Que se le retiene a cada uno de los productores. Esos fondos ahí están disponibles. ¿De cuánto es el fondo general? Los tiene el Consejo Salvadoreño del Café. El fondo general no tengo la cifra, pero si se exporta 1 millón de quintales de café, le genera $500,000 de dólares. Claro, pero eso se viene acumulando, ¿no? Eso se viene acumulando si no se invierte. desde el 2002, creo que 2011, 2012, es lo que hay acumulado, debe haber una cantidad importante. Que es otra de los destinos que hay que buscarle a esos recursos, porque esos son de los cafetaleros. ¿Esa plata no se ha utilizado? ¿Está ahí? No se ha utilizado, está en depósito. El fondo, ¿por qué no se ha utilizado, ministro? Porque en su momento esos fondos los manejaban transfiriéndoselos a Procafé, pero Procafé... O sea, se les regresaba más bien. No, es que Procafé es una entidad privada, no tiene, y la componen algunos sectores, otros no están todos los cafetaleros por eso, ahí. Quiero entender, se les retenía 50 centavos por quintal. Así, a los exportadores. Y luego se le regresaba a Procafé. Se le transfería a Procafé sin ningún control, para que hiciera estudios de... investigación, tecnología y todo eso. Entonces, Procafé llegó a una condición, según parece,
muy precaria económicamente hablando, que no garantizaba que entregarle unos recursos estuviese en capacidad de responder con resultados tal como se esperaban. Ya en este gobierno las cosas se han hecho responsablemente y cualquier contratación, y esa era alguna contratación, tenía que responder realmente a unos resultados. Eso no se hizo en esas condiciones, no se esperaba eso, y de ahí que se derivó una especie de controversia que en realidad no debió ser del Ministerio de Agricultura con Procafé, ni de nadie con Procafé, pero más bien era el Consejo Salvadoreño del Café el que maneja esas condiciones. Ya. El ministro de Agricultura solo es un director del Consejo Salvadoreño del Café. Ministro, ya vamos a continuar hablando de ese tema. Ciertamente hay una protesta frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería en este momento. Vamos a hablar con Carolina Mengíbar, que se encuentra en ese lugar. Y oportuno, Carolina, porque tenemos al ministro de Agricultura acá para que pueda responder inmediatamente a los cuestionamientos o a la petición que están haciendo ese grupo de personas que están concentradas frente al ministerio. Buenos días. Muy buenos días, Romeo. Como tú bien decías, es la ocasión que ellos tienen pues para externarle las peticiones o las demandas que tienen para el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ellos son de la gremial de viveristas de El Salvador. Señalan que desde hace un año no se les ha cancelado sus respectivos pagos. Ellos son los que proveen de árboles de café a esa institución. Adelante con los cuestionamientos o lo que le piden al ministro. Lo que le solicitamos al señor ministro es que se responsabilice de la deuda que el Ministerio de Agricultura tiene con nosotros. Nosotros el año pasado, de buena fe y sin ningún contrato, de buena fe le entregamos 5 millones de plantas al ministerio y hasta el momento nos adeuda el 70% de esa planta. Nosotros hemos agotado las instancias con el ministerio, con el ministro, con el señor ministro, con todo respeto lo hemos buscado, hemos solicitado audiencia, lo hemos abordado en algunos lugares, pero él asume ignorancia, asume demencia, asume que no conoce del caso. Y con todo respeto le estamos diciendo de que si él es el ministro de Agricultura, él tiene que estar enterado de todo lo que se está dando, de las anomalías que se dieron, de las situaciones que se dieron, y nosotros como gremio viverista lo que le exigimos es que nos pague lo que nos debe, que nos compre también para este año, porque nosotros hemos seguido invirtiendo en nuestros viveros. Nosotros tenemos créditos y con los créditos nosotros hemos seguido produciendo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Agricultura, el gobierno de la República, nos prometió comprarnos 8 millones de plantas anuales cuando inició este quinquenio. 8 millones de plantas, 80 millones de plantas, y no nos ha comprado más que 5 millones el año pasado, y nosotros hemos seguido invirtiendo y por lo tanto le exigimos que nos pague. De nosotros depende un montón de gente, la gente que anda acá, y de aquí no nos vamos a mover hasta que haya un representante de Casa Presidencial, porque el señor ministro hemos agotado con él la agenda, hemos agotado con él la situación y queremos un representante de Casa Presidencial que venga, que se aboque para resolver esta situación. ¿Cuántos son los afectados? Somos 17 viveristas a nivel nacional y de nosotros depende más o menos 5,000 personas que laboran con nosotros y aquí está la prueba de la gente que anda con nosotros. En su mayoría mujeres dueñas de solteras, madres solteras que necesitan de este trabajo. Y si nosotros no nos pagan, nosotros no les vamos a poder pagar a ellos. Por lo tanto, vamos a tener que despedir ese montón de gente. Y aquí está la prueba de esa gente que necesita que nos paguen. Muy bien, Romeo, esos son los cuestionamientos que ellos tienen para el ministro de Agricultura y Ganadería. Por el momento no se está obstruyendo el tráfico, ellos han colocado también plantas justamente en la entrada principal de este ministerio. Regreso contigo, Romeo. Muchas gracias, Carolina Mengíbar, por esa información. Son 17 viveristas, dicen, a nivel nacional. Mire, pues una cosa es lo que se acuerde o la proyección que se tenga. Mire, yo le voy a comprar 80 millones de plantas y al final, si no se puede, pues le compro 20. Creo que lo importante es que haya una relación. Ahora, si hay una deuda, si ya una buena cantidad de árboles fueron entregados al Ministerio de Agricultura y Ganadería bajo algún acuerdo, supongo yo, pues obviamente hay que honrar esa deuda, ministro. Dicen ellos que usted desconoce ese tema. No lo desconozco, lo conozco muy bien. O sea, yo no estaba cuando hicieron todos esos tratos y cómo se manejó, pero explicaré y se los he explicado a ellos muy ampliamente. El ministerio delegó en el IICA la ejecución de ese programa. El IICA es el que hizo trato con ellos. Entonces, cuando se entregaron las plantas, en un determinado momento había atrasos en la entrega de esas plantas. Esa es la información que se ha compartido conmigo porque yo no la viví, no estaba en el ministerio. Entonces, hubo una cantidad, el programa en realidad no estuvo a mi criterio diseñado como para que garantizara
la mejor eficiencia posible. De eso estoy totalmente consciente y se los he manifestado. Algunas cosas que no tenían mayor sentido, pero al final el IICA el ministerio le transfirió los recursos al IICA. O sea, efectivo. Sí, exactamente. Y es el IICA quien le debe. Tiene esa deuda. Es el que tiene esa deuda, no es el ministerio. ¿Y tiene el dato de cuánto le transfirió el Ministerio de Agricultura al IICA? El dato del programa exactamente no, pero lo de la deuda, según las liquidaciones de IICA, sí es cierto, sí lo conozco. Y no es el 70%, como dice el amigo ahí que aparece. De todo el programa, la cantidad que se debe es como el 15% según las liquidaciones que ha mostrado. Que le entiendo que no debería pagarle el Ministerio de Agricultura porque el IICA debería de cubrir esos fondos. El IICA debería de cubrir esos recursos. Pero ustedes tienen todo el derecho, ¿no? Y la obligación de reclamarle al IICA, decirle, señora, nosotros les transferimos 20 pesos o 20 dólares y, por supuesto, era lo suficiente para cubrir este programa. Naturalmente. ¿Y cuál ha sido la respuesta del IICA? Naturalmente. Ellos tienen algunos problemas de liquidación porque, digo, el diseño mismo del programa les impedía hacer las cosas evidentemente. Ellos entregaron las plantas a los productores de café y luego les hacían un cheque a esos productores para que se los endosaran y se los entregaran a los viveristas, lo cual me parecía ilógico. Les hubiera entregado la planta y le pagan directamente a los viveristas. Eso era lo lógico de hacer sin tanta vuelta. Sin embargo, hicieron de esa manera y algunos productores no los encuentran, tenían problemas que no eran, tenían problemas porque se les entregó a algunos que no reunían los requisitos para que se les entregase, y eso es lo que ha generado el problema. Yo sentado con ellos les digo, mire, ustedes tienen que exigirle al IICA que les pague. Yo de la partida presupuestaria del Ministerio de Agricultura no le puedo pagar. Pero sí pueden establecer una demanda contra el IICA, ¿no? Sí pueden, por supuesto que ustedes, sí. Digo, el Ministerio de Agricultura. Por incumplimiento de un convenio. Primero es que los afectados son ellos. Nosotros, yo lo que les he dicho es que con todo gusto les podemos acompañar en las acciones que haya que hacer para que este problema sea superado. Los afectados son ellos, los viveristas, pero también el afectado es el Ministerio de Agricultura, ¿no? Porque está incumpliendo, digamos, el IICA está incumpliendo un convenio, el IICA, no el IICA, está incumpliendo un convenio con el Ministerio de Agricultura y le está haciendo quedar mal con un sector de nuestro país. Está haciendo quedar mal, definitivamente, porque ya tal como lo expresaba el amigo que apareció dando las declaraciones, conmigo se han sentado, no encuentran según ellos no encuentran mayor apoyo, pero yo les he dicho que estamos en total disposición de apoyarlos. Okay. Entonces, lo que yo les pediría en esta oportunidad es que yo me puedo sentar más tarde con ellos a que busquemos una solución a esto y que, pero por otro lado, no es cierto que estemos comprometidos a comprarles, no les podemos comprar obligatoriamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cantidad de plantas que no sabemos si reúnen primero las condiciones de lo que los cafetaleros mismos quieren. Pueden tener variedades que no están requeridas por los cafetaleros. Claro, la obligación es sobre lo que ya se logró un acuerdo, ¿no? Exactamente, bueno, en eso estamos de acuerdo. Muchas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. No, ha sido un gusto, Romeo, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, regresamos.